Camila Reyes giró el rostro, fingiendo no reconocer a las dos figuras que temblaban bajo la lluvia helada. Estaban en la esquina, junto a la entrada fastuosa del centro comercial, un portal de luces cálidas y promesas de un mundo al que ella ansiaba pertenecer. En las manos de su abuelo, Mateo, un simple balde de plástico blanco contenía un puñado de gardenias, sus pétalos blancos como fantasmas contra el gris plomizo del atardecer. Su abuela, Elena, se encogía bajo un paraguas desgastado, ofreciendo una flor a un transeúnte que pasó sin mirarla. El contraste entre su mundo y el de ellos era una herida abierta, un abismo que Camila sintió que debía cruzar sola, aunque eso significara dejar atrás a quienes le habían dado todo. ¿Quiénes son ellos?, preguntó con indiferencia una de sus amigas, ajustándose el cuello de su abrigo de diseñador. La pregunta flotó en el aire frío, cargada de un juicio sutil pero afilado. Camila sintió un nudo de hielo en el estómago. Las palabras se formaron en su boca antes de que pudiera detenerlas. Un veneno que ella misma destilaba. «Nadie», respondió, con una voz que apenas reconoció como suya. El calor del centro comercial la envolvió como un abrazo cómplice mientras sus amigos reían, su alegría superficial ahogando el sonido persistente de la lluvia y el latido culpable de su propio corazón. Cruzó el umbral, dejando a sus abuelos del otro lado del cristal, como si fueran parte de un pasado que ya no le pertenecía. Mateo y Elena no la vieron. Sus ojos, acostumbrados a mirar la tierra y el cielo esperando el sol, estaban fijos en su tarea. Las manos de Mateo, agrietadas y fuertes por décadas de trabajo en los campos de Salinas, arreglaban con delicadeza las flores en el balde. Cada gardenia era una promesa, un pequeño sacrificio vendido por unos pocos dólares para pagar la matrícula de la única arquitecta de la familia. Elena le sonrió a su esposo, un gesto de resiliencia que la lluvia no podía borrar. No sabían de la traición que acababa de ocurrir a pocos metros de distancia. Para ellos, el frío y la indiferencia de la ciudad eran solo un obstáculo más en el camino hacia el sueño de su nieta, un sueño por el que estaban dispuestos a soportarlo todo. Aquellas flores no eran simples plantas, eran el lenguaje de su amor, eran las horas bajo el sol, el dolor de espalda al final del día, las noches de insomnio preocupados por las cuentas. Cada pétalo contenía una oración silenciosa por el futuro de Camila. Esa misma mañana, antes de que ella saliera hacia la universidad, Mateo había deslizado una gardenia en el bolsillo lateral de su costoso bolso, un pequeño amuleto de aroma dulce para que la acompañara. Un gesto de amor que ella, en su prisa por escapar de su origen, ni siquiera había notado. La flor permanecía allí, oculta en la oscuridad, un testigo mudo del sacrificio que acababa de ser negado con una sola palabra. Hay sacrificios que no hacen ruido, que se tejen en el silencio de los actos cotidianos. Son el fundamento invisible sobre el que otros construyen sus vidas, a menudo sin saber el precio que se pagó por cada ladrillo. Estas historias merecen ser contadas, para que el amor que las impulsa no se pierda en el olvido. Antes de continuar, cuéntanos desde qué país nos acompañas. Tu comentario nos ayuda a que estas historias no se apaguen y sigan inspirando la gratitud que el mundo tanto necesita para sanar sus heridas más profundas, aquellas que nacen del abandono y la indiferencia. Dentro del centro comercial, el mundo era otro. Música ambiental, el aroma a café y perfume, y las risas despreocupadas de sus amigos que hablaban de fiestas y exámenes. Camila intentaba participar, sonreír en los momentos adecuados, pero su mente estaba afuera, en la acera mojada. A través del enorme ventanal de una tienda, podía ver la esquina donde sus abuelos seguían de pie, dos siluetas vulnerables contra la arrogancia de los edificios. La culpa era una presencia física, un peso que le oprimía el pecho y le dificultaba respirar.
Se dio cuenta de que el mundo que tanto deseaba estaba construido con un material frágil y frío, incapaz de ofrecer el calor que emanaba del humilde balde de flores de sus abuelos. Su mano, casi por instinto, rozó la superficie de piel sintética de su bolso, el trofeo que simbolizaba su ascenso social. Sintió un bulto suave en el interior, algo que no recordaba haber guardado. Por un instante, la curiosidad la asaltó, pero la voz de su amiga llamándola para ver un vestido la distrajo. Apartó la sensación, la empujó al fondo de su mente junto con la imagen de sus abuelos. Decidió ignorarlo, de la misma manera que los había ignorado a ellos. Era más fácil seguir caminando hacia adelante, fingir que el pasado no tenía poder sobre ella, que las raíces podían cortarse sin que el árbol entero se viniera abajo. Mientras se adentraba más en el laberinto de tiendas y luces de neón, el eco de la lluvia se desvanecía. Por un momento, casi logró convencerse a sí misma de que había hecho lo correcto, que era una medida de protección necesaria para sobrevivir en ese nuevo ecosistema. Pero la mentira que había pronunciado no era una simple palabra, era una grieta que se abría en los cimientos de su identidad. Una pequeña traición que, como una gota de tinta en el agua, comenzaría a expandirse lentamente, tiñendo todo lo que tocara, hasta que la verdad se volviera ineludible y la enfrentara con la fuerza de una inundación. Camila caminaba hacia las luces brillantes de su anhelado futuro, convencida de que había dejado la oscuridad atrás. No podía saber que, en el silencio de su bolso de diseñador, una sola flor olvidada guardaba una verdad tan pura y devastadora que tenía el poder de derrumbar por completo el mundo que estaba tratando de construir. El aroma de la gardenia, aún imperceptible, esperaba pacientemente el momento de recordarle que hay deudas que el dinero no puede pagar y lazos que ni la vergüenza más profunda puede romper. Su viaje apenas comenzaba. Los días que siguieron a esa tarde lluviosa se convirtieron en un largo y silencioso pasillo en la mente de Camila. El eco de las risas de sus amigos en el centro comercial se había extinguido, reemplazado por un zumbido constante de culpa. En su pequeño apartamento de estudiante, cada objeto parecía un acusador silencioso. Los libros de arquitectura, con sus promesas de futuros imponentes, se sentían huecos. Su costoso bolso, arrojado en una silla, era un monumento a su traición. Intentaba sumergirse en los planos y los cálculos, pero la imagen de sus abuelos, encogidos bajo el paraguas roto, se superponía a cada línea que trazaba, distorsionando la perspectiva de sus sueños. El mundo por el que tanto había luchado de repente se sentía frágil y deshonesto. El teléfono vibraba sobre la mesa de madera y el nombre Abuelo Mateo iluminaba la pantalla. Camila se quedaba inmóvil, observando la llamada como si fuera una sentencia. Dejó que sonara hasta que el silencio regresó, más pesado que antes. La cobardía era un sabor amargo en su boca. No podía enfrentar la calidez de su voz, sabiendo el frío que les había hecho pasar. Tecleó una respuesta rápida, una mentira envuelta en la excusa de la responsabilidad. «Perdón, abuelo, muchísimo estudio, no puedo hablar, los quiero». Cada palabra era una pequeña piedra que añadía al muro que estaba construyendo entre su presente y el amor incondicional que la había llevado hasta allí. Una mañana, mientras intentaba forzar su concentración en la pantalla de su laptop, un correo electrónico de la administración de la universidad captó su atención. El asunto era simple: confirmación de pago, matrícula de primavera. Lo abrió con indiferencia, esperando encontrar un recordatorio del saldo pendiente. Pero lo que leyó la dejó sin aliento. El monto total, una cifra que superaba los $15,000, aparecía marcado como pagado en su totalidad. Un nudo de hielo se formó en su estómago. Su trabajo de medio tiempo en la biblioteca
Apenas cubría sus gastos de comida y materiales. Era imposible. El pánico se mezcló con una sospecha que no se atrevía a nombrar. Con manos temblorosas marcó el número de sus abuelos. Esta vez no podía esconderse. Elena contestó al segundo tono, su voz tan dulce y familiar como siempre. Camila fue directa, su propia voz apenas un susurro. «Abuela, la matrícula está pagada». «¿Cómo?». Hubo una breve pausa en la línea y luego la risa suave de Elena, un sonido que intentaba tejer una manta de normalidad sobre una verdad incómoda. «Ay, mija, no te preocupes por esas cosas. La cosecha de alcachofas fue muy buena este año. Nos dieron un bono inesperado». De fondo, escuchó la voz de Mateo confirmando la historia. La mentira era tan torpe, tan transparente y tan llena de amor que le dolió más que cualquier reproche. Colgó el teléfono y el peso de esa mentira piadosa la aplastó. Cosecha de alcachofas. La imagen se formó en su mente con una claridad brutal. No eran campos verdes bajo el sol de Salinas, sino un balde de plástico blanco en una esquina fría de la ciudad. La cosecha eran las gardenias vendidas una por una a extraños indiferentes. Cada moneda que habían ganado era una gota de lluvia que ellos soportaron por ella, un gesto de desprecio que habían ignorado para que ella pudiera construir sus sueños. Se dio cuenta de que ellos no solo estaban pagando su educación, estaban financiando el mismo mundo que le enseñaba a avergonzarse de ellos. La culpa se transformó en una angustia física que le impedía dormir. Las noches se volvieron un desfile de recuerdos y remordimientos. Una noche, incapaz de soportar más el desorden de su habitación que reflejaba el caos de su alma, comenzó a limpiar frenéticamente. Fue entonces cuando tomó el bolso de diseñador. Al vaciar su contenido sobre la cama, sus dedos rozaron algo frágil y seco en el fondo del forro interior. Un objeto olvidado que había viajado con ella desde el día de la traición. Era un pequeño bulto, casi sin peso, pero que contenía la carga de todo su mundo. Lo sacó con cuidado. Era una gardenia marchita. Sus pétalos, antes de un blanco puro, ahora estaban secos y teñidos de un marrón nostálgico. El perfume que una vez fue dulce, era ahora solo un fantasma. Un eco de la mañana en que su abuelo la había deslizado en su bolso como un amuleto. Pero había algo más. Atado a su tallo quebradizo con un simple hilo de coser, había un diminuto trozo de papel, doblado con una precisión casi reverencial. Sus manos temblaban mientras lo desataba, sabiendo instintivamente que estaba a punto de enfrentar la verdad en su forma más pura y devastadora. Al desdoblar el papel, reconoció de inmediato el logo de la universidad. Era el recibo oficial del pago de la matrícula. Debajo de la cifra impresa en tinta fría y corporativa, una nota escrita a mano con la caligrafía temblorosa de su abuelo Mateo completaba el mensaje. Para nuestra futura arquitecta, que construyas un mundo tan bonito como tu corazón, con todo nuestro amor. Las palabras la golpearon con la fuerza de una ola. El dique que contenía sus lágrimas se rompió y un sollozo profundo, un sonido que venía desde los cimientos de su ser, finalmente la inundó, dejándola de rodillas en el suelo de su apartamento vacío. Cuando el llanto cesó, un silencio profundo llenó la habitación. Camila permaneció en el suelo, con la flor marchita en una mano y el recibo en la otra. Ya no sentía vergüenza ni culpa, solo una claridad abrumadora y dolorosa. Esos dos objetos frágiles eran los verdaderos planos de su vida, los cimientos sobre los que todo lo demás debía ser construido o demolido. Entendió que el perdón no se pedía con palabras, sino que se construía con acciones. Se levantó, con una nueva determinación en la mirada. El camino de regreso a casa ya no era una opción, sino el único destino posible. El silencio que siguió al llanto fue más profundo que cualquier sonido que Camila hubiera conocido. Se quedó en el suelo de su apartamento,
una figura solitaria en medio de los escombros de su propia vida. La gardenia marchita y el recibo de pago eran anclas que la mantenían fija en esa nueva y dolorosa realidad. El mundo que había anhelado, con sus luces brillantes y sus promesas de estatus, se había desmoronado, revelando sus cimientos falsos. En su lugar, sentía el peso abrumador de un amor tan puro y sacrificial que la avergonzaba no por su origen, sino por su propia ceguera. La soledad de su apartamento ya no era un símbolo de independencia, sino el eco de su abandono. Con un movimiento lento y deliberado, se levantó. Sus piernas se sentían débiles, como si hubieran soportado una carga demasiado pesada por mucho tiempo. Caminó hacia su escritorio de trabajo, un altar dedicado a sus ambiciones. Estaba cubierto de planos de edificios imponentes, maquetas de estructuras de acero y cristal que aspiraban a tocar el cielo. Por primera vez, los vio no como sueños, sino como mentiras. Eran fríos, anónimos, despojados de cualquier rastro de humanidad. Había estado tan ocupada diseñando fachadas para un mundo superficial que había olvidado por completo la importancia de construir una base sólida, una que estuviera anclada en la verdad y el amor. Su mirada se posó en una vieja fotografía enmarcada que había sobrevivido a sus sucesivas purgas de todo lo que consideraba demasiado rural. En ella, una niña de no más de 10 años sonreía desde el regazo de su abuelo Mateo, ambos con las manos cubiertas de tierra en el jardín de Salinas. Recordó sus palabras exactas, una lección que su ambición había enterrado. Toda gran estructura, Cami, empieza con una raíz fuerte. Si la raíz es honesta, el edificio nunca caerá. Esa memoria, una vez un recuerdo entrañable, ahora se sentía como una profecía que ella misma se había encargado de ignorar, construyendo su futuro sobre la arena movediza de la vergüenza. Esa noche no durmió. En lugar de intentar escapar en el sueño, se sumergió en el pasado. Sacó de un viejo baúl sus primeros cuadernos de dibujo, los que usaba antes de que la arquitectura se convirtiera en una herramienta para escapar, y no en una forma de expresión. Las páginas estaban llenas de bocetos de la casa de sus abuelos, del rosal de Elena, de las manos agrietadas pero firmes de Mateo, sosteniendo una herramienta. Eran dibujos nacidos de la observación y el afecto, no de la competencia. En ellos encontró la esencia de lo que había perdido, la capacidad de ver la belleza en la simplicidad y la dignidad en el trabajo honesto. Antes de continuar, cuéntanos desde qué país nos acompañas. Tu comentario nos ayuda a que estas historias no se apaguen. Con las primeras luces del alba, una nueva determinación comenzó a reemplazar la desesperación. El dolor no había desaparecido, pero se había transformado, convirtiéndose en el combustible para un propósito claro. Con un gesto resuelto, despejó su escritorio, apartando los proyectos universitarios que ahora le parecían insignificantes. Tomó una hoja de papel de dibujo de la más alta calidad, el tipo de material que reservaba para sus exámenes finales. Usaría las herramientas de su nuevo mundo, no para borrar su pasado, sino para honrarlo como se merecía, para construir un puente de vuelta a casa. Sus manos, que horas antes temblaban de angustia, ahora se movían con una precisión y una seguridad que no sentía desde hacía meses. El lápiz se deslizó sobre la superficie blanca, trazando líneas que no buscaban la grandiosidad, sino la calidez. Poco a poco, una estructura tomó forma, un pequeño refugio de madera y cristal, diseñado para ser a la vez funcional y hermoso. No era un rascacielos que desafiara al mundo, sino un santuario modesto que lo acogiera. Era un diseño que nacía del arrepentimiento, pero que se erigía sobre la esperanza de la redención. Trabajó sin descanso,
cada línea y cada medida infundidas con un significado profundo. El techo inclinado no era solo una elección estética, estaba diseñado para proteger del viento y la lluvia, la misma lluvia bajo la cual sus abuelos habían temblado por ella. Los grandes ventanales permitirían que la luz del sol inundara el interior, ofreciendo el calor que ella les había negado. No estaba simplemente diseñando una tienda de flores, estaba construyendo una disculpa tangible, una promesa tallada en madera y cristal de que nunca más sentirían frío por su causa. Era un acto de amor traducido al único lenguaje que ahora sentía que tenía derecho a usar. Al caer la tarde del día siguiente, el proyecto estaba terminado. Sobre la mesa yacía el plano detallado de un pequeño y digno kiosco de flores. En la parte superior del diseño, con una caligrafía elegante que había aprendido en sus clases de diseño, escribió el nombre que había surgido de su corazón roto, Raíces del Alma. Contempló su creación, el primer edificio que diseñaba, que tenía un alma verdadera. Este plano no era solo un proyecto académico, era un mapa de regreso a sí misma, el primer paso en la construcción de una vida de la que, por fin, podría sentirse verdaderamente orgullosa. Con sumo cuidado, enrolló los planos y los ató con una simple cinta. Hizo una pequeña maleta, dejando deliberadamente atrás el bolso de diseñador y todos los símbolos de la vida que había intentado fabricar. Solo empacó lo esencial, algo de ropa, la gardenia marchita y los planos que contenían su única esperanza de perdón. Salió de su apartamento sin mirar atrás, dejando las llaves sobre la mesa. El largo camino a Salinas la esperaba, un viaje medido no en kilómetros, sino en el peso de las palabras no dichas y los gestos por hacer. Lo que no sabía era si un simple dibujo tendría el poder de sanar una herida tan profunda o si llegaría demasiado tarde. El viaje de regreso a Salinas fue un peregrinaje a través de un paisaje que cambiaba tan drásticamente como su propia alma. Detrás de ella quedaban las autopistas de 6 carriles y los rascacielos de San José, monumentos de una ambición que ahora le parecía vacía. A medida que el coche avanzaba, el concreto daba paso a campos verdes y colinas doradas. El aire que entraba por la ventanilla ya no olía a asfalto y prisa, sino a tierra húmeda y a cultivos. En el asiento del copiloto, los planos enrollados eran más que un proyecto. Eran un mapa de su redención, una confesión hecha de líneas y medidas, y la única ofrenda que tenía para reparar un daño que las palabras no podían sanar. La casa de sus abuelos apareció al final de un camino de tierra, no como el símbolo de la pobreza que una vez la avergonzó, sino como un monumento a la resiliencia y al amor. Cada teja gastada, cada mano de pintura descascarada por el sol, contaba la historia de una vida de trabajo honesto. El jardín de Elena estaba en plena floración, un estallido de colores que desafiaba la modestia de la estructura. Camila estacionó el coche y se quedó un momento en silencio, respirando el aroma familiar de las rosas y la tierra. Este lugar, del que había huido con tanta desesperación, era el único en el mundo donde los cimientos eran verdaderamente sólidos. Los encontró en el jardín trasero, el lugar donde el mundo siempre parecía recuperar su sentido. Mateo estaba de rodillas, sus manos expertas hundidas en la tierra, preparando un nuevo semillero para las gardenias. Elena, a su lado, regaba con una delicadeza que transformaba el simple acto en una caricia. Se movían en una sincronía silenciosa, un baile perfeccionado por 50 años de compartir la vida y el trabajo. No la habían visto llegar. En ese instante, Camila los vio no como una carga de su pasado, sino como los guardianes de una sabiduría que ella apenas comenzaba a comprender. La belleza de nutrir algo desde la raíz hasta la flor. Fue Elena quien la vio primero. Su sonrisa se detuvo, reemplazada por una expresión de sorpresa y una profunda preocupación
que arrugó su frente. Llamó a Mateo en voz baja, y él se levantó lentamente, limpiándose la tierra de las manos en sus pantalones de trabajo. No había ira en sus ojos, solo la pregunta silenciosa de un padre que ve a su hijo regresar herido. Camila caminó hacia ellos. Cada paso sobre la hierba húmeda se sentía como una confesión. El peso de su traición amenazaba con doblarla, pero la claridad de su propósito la mantuvo erguida. No había venido a llorar, sino a construir. Sin decir una palabra, Camila caminó hacia la vieja mesa de madera que se encontraba bajo el roble, el lugar donde se compartían los almuerzos de verano y las conversaciones importantes. El silencio se hizo denso, cargado con todo lo no dicho. Con manos firmes, desenrolló los planos sobre la superficie rústica. El sonido del papel al deslizarse fue la única confesión que necesitaba hacer. Sobre la madera marcada por el tiempo, apareció el dibujo limpio y profesional de una estructura de madera y cristal, un diseño que era a la vez elegante y humilde. Sus abuelos se acercaron, sus rostros reflejando una confusión que poco a poco se teñía de asombro. Mateo se inclinó. Sus ojos, acostumbrados a leer los secretos de la tierra, ahora intentaban descifrar las líneas precisas del dibujo. Sus dedos, callosos y manchados de tierra, siguieron con una delicadeza inesperada el contorno del techo, la silueta de los grandes ventanales. Vio las notas que indicaban los materiales: madera de cedro para resistir el invierno, cristal reforzado para dejar pasar la luz. Y entonces, en la esquina superior, leyó el nombre del proyecto, escrito con la caligrafía perfecta de su nieta. Su voz, cuando habló, fue apenas un susurro que el viento casi se llevó. Raíces del alma. Es para ustedes, dijo Camila finalmente, su voz firme a pesar del nudo en su garganta. Es un kiosco, para que nunca más tengan que pasar frío bajo la lluvia, para que sus flores tengan un hogar digno, un lugar tan hermoso como las manos que las cuidan. Mientras hablaba, no solo les estaba presentando un proyecto de arquitectura, les estaba devolviendo su sacrificio transformado en dignidad. Estaba usando el don que ellos le habían dado, la educación por la que habían temblado de frío, para protegerlos. Su talento ya no era un arma para separarse de ellos, sino una herramienta para unirlos. Mateo no lloró. Su emoción era más profunda, más arraigada, como las raíces de los viejos árboles que conocía tan bien. Levantó la vista de los planos y la miró, y por primera vez en mucho tiempo, Camila no vio a su abuelo, sino al hombre que había construido su mundo con sus propias manos. Él entendió el doble mensaje, el regalo material de un refugio y la ofrenda moral de su arrepentimiento. Puso su mano sobre el plano, justo encima del nombre, un gesto que era a la vez una bendición y una aceptación. «Has construido algo que durará, mija», dijo con una voz llena de una gravedad tranquila, «porque tiene cimientos». En ese momento, bajo la sombra del viejo roble, algo cambió para siempre. La culpa que había carcomido a Camila fue reemplazada por el peso tangible de la responsabilidad y la ligereza de un propósito encontrado. Ya no era la nieta avergonzada ni la estudiante brillante que buscaba escapar. Era la arquitecta de su propia redención, la constructora de puentes entre mundos que nunca debieron estar separados. La primera piedra de su perdón había sido colocada y ahora, juntos, empezarían a construir un futuro donde la dignidad, como sus flores, pudiera florecer a la vista de todos. La aceptación de Mateo no fue un punto final, sino el verdadero comienzo de la obra. Las semanas siguientes se convirtieron en un ballet de trabajo y redención. Camila cambió los planos de la universidad por los planos de su propia alma, y las herramientas de dibujo por el martillo y la sierra. Trabajó junto a su abuelo desde el amanecer hasta que el sol se ocultaba tras las colinas de Salinas. No hablaban mucho de lo ocurrido en la ciudad,
no era necesario. Su perdón se construía con cada viga que levantaban juntos, con cada clavo que hundían en la madera de cedro. Mateo le enseñaba los secretos de la construcción, no los de los libros, sino los que se aprenden con las manos, y Camila aportaba la precisión y la visión que había adquirido en las aulas. La estructura de raíces del alma comenzó a erigirse en el jardín delantero, un santuario de madera y cristal que parecía haber brotado de la misma tierra que sus flores. Era un diseño que respiraba. Los grandes ventanales no solo estaban pensados para exhibir las gardenias, sino para invitar a la luz a entrar, para que nunca más hubiera un rincón oscuro donde la vergüenza pudiera esconderse. Cada detalle, desde la inclinación del techo para proteger de la lluvia hasta el mostrador de madera pulida que la propia Camila lijó durante días, era un acto de amor, una pieza de una disculpa que tomaba forma física ante los ojos de todos. Los vecinos de Salinas, que al principio observaban con una curiosidad silenciosa, pronto se convirtieron en un coro de apoyo. Veían a la nieta que se había ido a la gran ciudad, la futura arquitecta, con las manos manchadas de barniz y el pelo lleno de aserrín, trabajando con una dedicación que borraba cualquier rumor de abandono. Veían el orgullo en los ojos de Mateo y la paz en el rostro de Elena mientras llevaba limonada a los constructores. La obra de Camila no solo estaba levantando un kiosco, estaba reconstruyendo la reputación de su familia sobre cimientos de honor y trabajo visible. La justicia, en su forma más pura, estaba siendo construida a la vista de todos. Un sábado por la tarde, cuando la estructura estaba casi terminada y solo faltaban los últimos toques, un coche de lujo, tan fuera de lugar en el camino de tierra como un diamante en un campo arado, se detuvo frente a la casa. De él descendieron dos de sus amigas de la universidad, las mismas que estaban con ella aquella tarde lluviosa. Sus ropas de diseñador y sus miradas de condescendiente curiosidad eran una invasión del mundo que Camila había dejado atrás. Habían venido, según dijeron, a ver si estaba bien, una excusa que apenas ocultaba su morboso interés por presenciar el fracaso que imaginaban. Encontraron a Camila sobre una escalera, ajustando un panel de cristal. No llevaba la ropa de marca que recordaban, sino unos pantalones de trabajo y una camiseta sencilla, el pelo recogido y una mancha de polvo en la mejilla. Al verlas, no sintió la vieja punzada de vergüenza, sino una calma firme, la serenidad de quien por fin está en el lugar correcto. Bajó de la escalera sin prisa, limpiándose las manos en un trapo. Mateo y Elena salieron al porche, no con hostilidad, sino con la dignidad silenciosa de quienes no tienen nada que ocultar. La confrontación que Camila tanto había temido finalmente había llegado, pero el campo de batalla era ahora su territorio. «¿Qué es todo esto, Cami?», preguntó una de ellas, su voz delatando una mezcla de lástima y desconcierto mientras señalaba el kiosco. La pregunta flotó en el aire, cargada de juicio. Camila no se defendió ni dio explicaciones. Simplemente miró la estructura que había construido con sus propias manos y luego a sus abuelos, que la observaban con un amor incondicional. «Es el futuro», respondió con una voz tranquila y clara. «El futuro de mi familia. Un futuro que se construye con las manos, no con las apariencias». No había ira en sus palabras, solo la fuerza inquebrantable de la verdad. El silencio que siguió fue la única respuesta que sus amigas pudieron ofrecer. Se miraron entre ellas, incapaces de comprender la transformación. El mundo de Camila, que antes se esforzaba por encajar en el de ellas, ahora operaba bajo un conjunto de valores que le resultaba completamente ajeno. Vieron a la joven que habían conocido, pero en sus ojos ya no había ansiedad por pertenecer, sino el orgullo de quien ha encontrado su verdadero hogar. Se despidieron con torpeza, con promesas vacías de mantenerse en contacto, y se marcharon en su coche de lujo,
dejando tras de sí solo una nube de polvo. Camila las vio irse sin una pizca de arrepentimiento. Su partida no fue una pérdida, sino la poda necesaria para que algo nuevo pudiera florecer. Se giró y vio a su abuelo, quien le dedicó una leve sonrisa de aprobación. La última viga estaba en su lugar. La última ventana reflejaba el cielo azul de Salinas. El kiosco estaba terminado. Su estructura no solo era un refugio contra la lluvia, sino una fortaleza moral contra el juicio del mundo. Ya no necesitaría explicar su historia a nadie más. A partir de ese día, la verdad, finalmente, hablaría por sí sola. La inauguración de Raíces del Alma no fue un evento grandioso, sino un amanecer más en Salinas, aunque uno bañado en una luz diferente. El kiosco de madera y cristal se erigía como un faro de dignidad en el jardín delantero. El aroma a cedro nuevo se mezclaba con el perfume de las gardenias frescas, creando una atmósfera de paz y propósito. Mateo y Elena ya no eran dos figuras encogidas bajo la lluvia, sino los anfitriones de un pequeño santuario. Atendían a los clientes, sus manos, antes agrietadas por el frío, ahora entregaban flores con una sonrisa serena. Camila, de pie a su lado, no sentía el triunfo ruidoso del éxito, sino la calma profunda de la restitución. Había usado sus dones no para construir muros, sino un refugio. El pequeño kiosco se convirtió rápidamente en el corazón de la comunidad. La gente no solo venía a comprar flores, venían a compartir una historia, a buscar el consejo de Mateo sobre sus propios jardines, o simplemente a sentir el calor que emanaba del lugar. Raíces del Alma se había transformado en un testamento viviente de que la belleza podía florecer en los lugares más humildes si se la nutría con amor y trabajo. Camila observaba estas interacciones diarias con una gratitud silenciosa. Cada cliente que se marchaba con una gardenia en la mano era una pequeña victoria contra el mundo de las apariencias, una prueba de que el valor real de las cosas no residía en su precio, sino en la historia y el sacrificio que contenían. Una tarde tranquila, mientras preparaba un ramo, sus dedos rozaron los pétalos de una gardenia blanca y perfecta. La sostuvo por un instante, y en su superficie de seda vio el reflejo de todo su viaje. Ya no era el símbolo de la vergüenza que la había atormentado en la ciudad, ni el fantasma marchito de su culpa. Ahora, en sus manos, la flor era un emblema de orgullo, un legado que había estado a punto de perder y que ahora ayudaba a cultivar. Comprendió que la flor nunca había cambiado. Era ella quien había aprendido a verla por lo que realmente era, la manifestación más pura de un amor que no pedía nada a cambio, solo la oportunidad de florecer. Esa misma noche, mientras limpiaba el mostrador, su teléfono vibró. Era una notificación de una red social. Por un impulso de curiosidad, la abrió. Apareció una fotografía de sus antiguas amigas en una fiesta exclusiva, sus sonrisas forzadas y sus copas en alto en un brindis por un éxito que parecía tan efímero como las burbujas en el champán. Camila miró la imagen sin sentir la más mínima punzada de envidia o nostalgia. Vio un mundo brillante pero vacío, una fachada sin cimientos. Sintió por ellas una compasión lejana, la tristeza por quienes construyen sus vidas sobre la arena. Cerró la aplicación y volvió a su trabajo, segura de que la verdadera celebración de la vida ocurría en el silencio de los gestos honestos. Cuando el último cliente se fue y el sol comenzó a teñir el cielo de naranja, Mateo se acercó a ella. No dijo nada. Simplemente puso su mano callosa sobre el hombro de su nieta, un gesto que contenía todo el perdón y el orgullo que las palabras no podían expresar. Elena salió del kiosco con 3 tazas de té caliente, y los 3 se sentaron en el pequeño banco de madera que Camila había insistido en construir. Contemplaron su obra, no como un negocio, sino como el hogar visible de su amor familiar.
En ese silencio compartido, en el calor de las tazas entre sus manos, Camila encontró la paz que ninguna carrera en la gran ciudad podría haberle ofrecido. Más tarde, en la tranquilidad de su antigua habitación, Camila abrió su computadora portátil. En la pantalla aparecieron los planos de los rascacielos impersonales y los complejos de lujo que una vez la habían obsesionado. Los miró como reliquias de una vida pasada, de una persona que ya no reconocía. Con una determinación serena, navegó hasta el portal de la universidad y abrió el formulario de cambio de especialización. Sus dedos se movieron con seguridad sobre el teclado. Borró las palabras arquitectura corporativa y escribió en su lugar diseño comunitario y preservación histórica. Era la formalización de su nueva identidad, la promesa de que sus manos construirían siempre para honrar las raíces, no para escapar de ellas. Cerró la computadora con un suspiro de alivio, sintiendo que la última pieza de su redención había encajado en su lugar. Había construido un refugio para sus abuelos y en el proceso había encontrado su propio hogar. El ciclo de dolor, culpa y reparación se había cerrado, dejando tras de sí la tierra fértil de un futuro con propósito. El mundo ahora tenía sentido y su lugar en él era claro como el cristal de las ventanas de su kiosco. Sin embargo, en el silencio de esa noche de Salinas, mientras el perfume de las gardenias entraba por la ventana, no sabía que aún quedaba un gesto final. Unos meses después, la primavera llegó a Salinas no como una estación, sino como un estado del alma. Raíces del Alma se había convertido en una pequeña institución, un punto de encuentro donde el perfume de las gardenias era la banda sonora de la vida comunitaria. Camila dividía su tiempo entre ayudar en el kiosco y sus estudios a distancia, ahora enfocados en un propósito que le daba sentido a cada lección. Ya no diseñaba rascacielos fríos para corporaciones anónimas, sino que dibujaba en su cuaderno bocetos de centros comunitarios, parques para niños y proyectos de restauración de viejas casas de campo. Había descubierto que la verdadera arquitectura no consistía en qué tan alto se podía construir, sino en qué tan profundo se podía conectar con las personas a las que servía. Una mañana, entre las facturas y las cartas de los proveedores, llegó un sobre con el sello de la universidad. Por un instante, un viejo eco de ansiedad la recorrió, pero desapareció tan rápido como llegó. Lo abrió con calma, y sus ojos leyeron las palabras que sellaban su nuevo camino. Era la carta oficial de aceptación en su nueva especialización. No sintió la euforia que había esperado sentir al recibir su primera carta de admisión, sino algo mucho más profundo, una sensación de alineación, como si las piezas de un rompecabezas que no sabía que estaba roto, finalmente hubieran encajado en su lugar. El papel en sus manos no era solo un documento académico, era el testimonio de que había elegido construir un futuro sobre la verdad. Esa misma tarde, mientras el sol se derramaba en tonos dorados sobre los campos, Mateo la llamó al viejo jardín, el lugar donde sus propias raíces se hundían en la tierra. En sus manos sostenía un pequeño brote, una plántula de gardenia de una variedad que Camila nunca había visto, con hojas de un verde más intenso. «No es para vender, mija», dijo con su voz serena, «es para que la siembres tú, para que recuerdes que toda cosecha nueva necesita que alguien cuide de la primera raíz». Le entregó la pequeña planta, un gesto que era mucho más que un regalo. Era la transferencia de un legado, la confianza plena de que ella ahora era la guardiana del futuro de su historia. Camila tomó la plántula con un cuidado reverencial. Sus manos, que una vez solo conocieron la suavidad del papel de dibujo y la frialdad de las reglas de metal, ahora estaban familiarizadas con la textura de la tierra. Hizo un hoyo en el suelo fértil, no lejos del viejo roble, y colocó la planta con la delicadeza de quien maneja el objeto más valioso del mundo.
Mientras cubría las raíces con tierra, sintió una conexión profunda con el ciclo de la vida, con el sacrificio y el renacimiento. Comprendió que el perdón no era algo que se recibía, sino algo que se cultivaba día a día, con pequeños actos de amor y devoción. Al terminar, se puso de pie y miró el pequeño brote, un punto de promesa en la inmensidad del jardín. En ese momento, una joven pareja que pasaba en coche se detuvo, atraída por la belleza del kiosco. Se acercaron, admirando no solo las flores, sino la armonía de la madera y el cristal. «¡Qué lugar tan hermoso!», dijo la mujer. «¿Quién fue el arquitecto?». «Elena, que había salido a llevarles un vaso de agua». Sonrió con un orgullo que iluminaba todo su rostro. Señaló a su nieta que seguía de pie junto a la tierra recién removida, y dijo con una sencillez que lo contenía todo: «Fue ella, Camila Reyes, nuestra arquitecta». Camila escuchó las palabras y por primera vez, el título de arquitecta no se sintió como un disfraz o un escudo, sino como su propia piel. Les sonrió a los extraños, una sonrisa genuina y serena que venía de un lugar de paz inquebrantable. Ya no había nada que ocultar, nada de qué avergonzarse. Estaba de pie sobre la tierra que la había visto nacer, junto a las personas que le habían dado todo, habiendo construido con sus propias manos un monumento a su amor. Había aprendido la lección más importante de todas, una que no se enseñaba en ninguna universidad. Hay cimientos que no se ven, pero que lo sostienen todo. Y a veces, el peso de la vergüenza es solo la tierra fértil donde el verdadero orgullo, finalmente, aprende a echar raíces.